Bien, pues buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de en qué momento nos estén viendo el día de hoy. El día de hoy estamos en una charla, una entrevista con un buen amigo, Enrique Pineda, que es académico por la UNAM y también por investigador en el Instituto Mora, especialista en diversos problemas de América Latina. Ha escrito un montón de artículos y textos sobre movimientos sociales en América Latina. Tienes un libro, ¿no, Enrique, sobre el movimiento mapuche en Chile? Has escrito diversos artículos sobre movimientos como Ayotzinapa en México. Y el día de hoy queríamos entrevistarte. Enrique, ¿cómo estás? Hola, buen día, gracias por la invitación. Y vamos a platicar sobre una publicación reciente que acá la tengo yo en digital para la Izquierda Diario, para nuestro canal de entrevistas por internet. Y queríamos entrevistarte a propósito del último libro que publicaste junto con varios otros académicos del país sobre Gramsci y la 4T. En este texto, pues, hay una introducción de Fabio Frosini, un artículo de Massimo Modonesi, de Matari Pierre, de Diana Guillén, de Diana Fuentes, perdón, Armando Bartra, y hay un artículo tuyo, Enrique, que nos pareció muy interesante para comprender lo que estamos viviendo en México, ¿no? Entonces, primero, una preguntita. ¿Por qué Gramsci para la 4T? ¿Por qué Gramsci y no, por ejemplo, otros autores para comprender, por ejemplo, lo que llaman en México el fenómeno populista? Que de algún modo en tu texto planteas que hablar desde la teoría populista con lo que pasa con la 4T no funciona, no sirve, no es suficiente. Cuéntanos, ¿por qué Gramsci? ¿Por qué sería importante intentar comprender lo que pasa en nuestro país con la obra de Gramsci? Bueno, hay que decir que un poco mi intención es precisamente abrir un diálogo de interpretación sobre lo que está sucediendo, especialmente por el apoyo popular y lo que precisamente Gramsci llama polo popular, ¿no? Que me parece más adecuado para interpretar y caracterizar lo que significa las bases sociales del obradorismo y las bases sociales de lo que se autodenominó Cuarta Transformación. Me parece que hay una confusión grande porque es un fenómeno distinto a lo que habíamos vivido como movimientos sociales tradicionales que sí podían entenderse mucho más tanto en la teoría tradicional de los movimientos sociales o bien también incluso con algunas claves de la lucha de clases. Pero en este sentido, el fenómeno progresista, el polo popular que apoya a López Obrador, me parece que ha sido sumamente mal interpretado. Las tendencias dominantes o más hegemónicas pues son las de los medios comerciales, dominados generalmente por un pensamiento de derechas, que ha caracterizado, como en toda América Latina, simplemente como populismo. El problema del populismo es que tanto académica como políticamente, pues es una concepción pues que se ha, digamos, desprestigiado en torno de su uso prácticamente ideológico por las derechas, ¿no? Es básicamente un insulto, es básicamente una caracterización en torno de lo lingüístico o de la narrativa o discursiva de los gobiernos o mejor incluso de los líderes sociales de los progresismos, pero no, esto no ayuda a comprender el fenómeno social. Yo siempre explico que, incluso lo digo en el texto, que me parece que la idea de que un discurso de un líder progresista que atrae a masas simplemente por invocar al pueblo, con el vocablo incluso pueblo, y que la gente acude directamente, ciegamente además, hacia ese discurso, no es una explicación social, no es una explicación científica, no es una explicación sociológica, es básicamente un cuento, una fábula, la del flautista de Hamelin, Claro. que tiene ningún sentido social. Tenemos que buscar, digamos, sociológicamente, por qué se formó ese polo popular y por qué la gente está respondiendo a este tipo de liderazgos que sí pueden tener algunos rasgos que pueden encajar en lo que algunos teóricos han llamado discurso populista, pero esto no explica de ninguna manera el fenómeno social. Entonces, una cosa que me parecía muy importante era debatir
efectivamente su caracterización superficial, esto es todo lo que está saliendo en medios en relación al populismo es básicamente propaganda o ideología o incluso pues una disputa más bien de las derechas y de la narrativa de los medios de comunicación y menos una explicación social que efectivamente vaya a las bases. Ahí me parece que Gramsci, en el caso que yo quería explicar, no al liderazgo y al personaje, sino a las bases sociales. Y ahí es donde aparece Gramsci, se me hizo muy natural cuando me invitaron a participar, en decir, busquemos en otras claves teóricas, especialmente subjetivas, digamos, la utilidad de Gramsci, la actualidad de Gramsci para mí es innegable, y en ese sentido busqué especialmente en polo popular, en crisis hegemónica y por supuesto en la hegemonía, que es pues el concepto más conocido de Gramsci como teórico marxista, pero marxista de la subjetividad, marxista también de las clases subalternas, que es un concepto que estoy utilizando muchísimo en esta explicación. Me parecía que eran las claves para poder interpretar o que quizá podían ayudar. Me puse a investigar, me puse a trabajar primero los conceptos y luego también de manera histórica a revisar el fenómeno del proceso de conformación de las bases sociales del obradorismo. Esa es la razón por la cual creo que Gramsci sigue siendo, o mi conclusión es por supuesto que sigue siendo útil y que hay ciertos conceptos de su estructura teórica que nos ayudan mucho como conceptos más o menos flexibles, también más o menos rigurosos, a trabajar la realidad hoy. Claro, en tu texto que se llama El país que pende de un hombre, clases subalternas, populismo y hegemonía en tiempos de López Obrador, propones que, como bien decías, ¿no? Contra la idea del flautista de Hamelin de que un personaje puede hablar del pueblo y eso construye hegemonía, mencionas que un elemento para comprender la hegemonía fuerte del gobierno actual hay que comprender la crisis anterior, ¿no? Es decir, la crisis que desencadenó eh, el régimen previo y que dio las bases de nuevo. ¿Podrías ahondar en esta idea, esa crisis de hegemonía, qué, 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 qué tan fuerte fue como para que pudiese surgir este nuevo bloque en el poder? Sí, claro. La idea también es discutir efectivamente cómo hay una tendencia en la opinión pública y en los medios de derechas a plantear una cosa que también es un poco fabulada, ¿no? Llega un personaje oscuro a desestabilizar democracias que eran estables, que eran compartir el poder, etcétera. Es una versión mitificada de las democracias, hay que decirlo, liberales burguesas que existen en América Latina, muy limitadas, eran democracias de mercado, democracias que se impusieron básicamente para legitimar el neoliberalismo, compartiendo el poder entre las élites, por supuesto. Entonces, a este tipo de democracias limitadas, representativas, donde además en México tuvimos quizá una de las transiciones, o mejor dicho, de las alternancias más limitadas, porque fueron alternancias que no transformaron las estructuras de un Estado muy grande, muy corporativo, muy controlado, muy autoritario, y que no se dio una transformación real ni siquiera para cumplir con los estándares de una democracia liberal, ¿no? Similar, digamos, a las europeas, al modelo europeo que se supone es el horizonte de transformación del liberalismo. Y sin embargo, generalmente este discurso lo que llega es también una mitificación, llega un personaje como Chávez, como Evo Morales, en este caso como López Obrador, a desestabilizar algo que estaba muy bien. Aquí partimos de otra premisa. La idea es que la democracia misma, la democracia liberal, la democracia de mercado, que fundamenta y legitima, digamos, las bases de crecimiento y de expansión de una forma del capitalismo, de un régimen de acumulación, en realidad está en crisis precisamente por acotar tanto los márgenes de la democracia realmente efectiva, es decir, decidir sobre las cuestiones sociales y las cuestiones económicas. Es decir, estas democracias de mercado no pueden regular la relación capital-trabajo, ¿no? La regulan en favor del capital y pues pierde un poco sentido o se reduce el margen de acción en relación a lo que pueden hacer realmente las democracias. Pueden hablar un poco más de derechos, un poco más de programas sociales,
pero se redujo, por supuesto, la capacidad de los estados, no solo en el estado de bienestar como política, como horizonte de transformación o de regulación entre capital y trabajo, sino que prácticamente el estado neoliberal y las democracias de mercado no pueden entrar en el dominio del capital y el trabajo si no es a favor del capital. Entonces esto pone un poco en crisis a las democracias en general desde mi punto de vista y después de ya varias décadas está claro que entran también en contradicción con pues el gran expansión del mercado. En el caso de México es clave pues su incorporación con el TLC, con una quizá una de las democracias de mercado que más persiguió a los trabajadores, que más impidió la organización de las clases subalternas, que a diferencia de otras democracias que regresaron, y hay que recordar en Sudamérica que, por ejemplo, después de los golpes de Estado se regresó a cierta normalidad democrática, pero acá nunca hubo normalidad democrática durante el siglo XX y que entonces a la transición en realidad no permitió la autoorganización, la libertad de organización, que es una de las libertades tanto de las democracias liberales, pues también logradas por la lucha en el siglo XIX y en el siglo XX, pues por libertad de organización sindical, libertad de asociación, libertad de reunión, que no se lograban en México, ¿no? Es decir, a mí sí me parece que hay un retraso en México de libertades básicas que impidió que entre la clase obrera, también en los campesinos, especialmente en estos dos sectores, los tentáculos del viejo Estado autoritario seguían controlando, a pesar de que formalmente se vivía de una democracia electoral y alternancia en el poder, ¿no? Entonces esto es una anomalía, y generalmente no fue así en todos los casos, y estos dos elementos me parecen muy importantes para comprender, y con eso finalizo esta parte, que también las democracias legitimaron un programa de apertura al mercado demasiado rápido. Es decir, yo planteo siempre que así como tenían su plan económico de transformación muy claramente, un programa neoliberal de Estado, es decir, transpartido, transeccional, que podemos ver pues en prácticamente los 30 años, desde 1988 hasta 2018, este era un plan que rebasaba a los gobernantes, que rebasaba incluso a los partidos y que está claramente que las clases dominantes y las clases gobernantes tenían un proyecto económico muy claro, pero no un proyecto político tan claro. Es decir, el proyecto político de compartir el poder era más bien autoritario, es decir, mantener las estructuras, nunca se preocuparon por reformar las estructuras del ejército, del poder judicial, de incluso la competencia entre partidos, que empezó a ser desastrosa, ¿no? En relación a la corrupción y que hay un elemento de descomposición también de la clase política de ese régimen que digamos, se suponía era democrático. Si juntamos todos estos elementos, lo que vemos es que en realidad el modo de regulación política, que es como una forma de decirlo, de conceptualizarlo, en realidad es insuficiente para la enorme expansión de mercado que se vive en México y también para la penetración de fuerzas como el capital criminal. En esa dualidad que también puede apoyarse uno quizá en Gramsci, en la idea de crisis hegemónica, es decir, las clases dominantes no tienen la capacidad para mantener cohesionado el poder político a la dinámica del régimen de acumulación. Se les sale de las manos, claro, siempre a favor del capital, pero en condiciones caóticas, en condiciones digamos, de desarticulación de lo estatal que permiten que entremos a una crisis de descomposición de los partidos, del Estado, del mercado, es decir, digamos, capitales enfrentados entre sí o comiéndose entre sí en una guerra total. Entonces, en ese sentido, me parece que la crisis hegemónica es indispensable entenderlo como una gran crisis mexicana que va derribando los liderazgos para poder salir de esta descomposición. Claro, en tu texto sugieres, ¿no? Que la figura del López Obradorismo, el presidente, el poder que tiene el presidente como para resolver como hegemonía, es, es podemos decir que el presidente y la cuarta transformación había logrado resolver esa crisis hegemónica que se dio y que comentas tú y le explicas muy bien ahora, ¿no? De crisis política, de crisis en las instituciones, de degradación de las instituciones como el ejército,
con lo que pasó en Ayotzinapa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en ese sentido, la clave de lectura del actual gobierno es que su hegemonía no nace de la nada, ¿no? Sino que nace de esta tremenda crisis histórica del régimen mexicano, ¿no? Ahora bien, también propones en tu texto que hay una movilización popular, ¿no? De las clases subalternas en ese periodo de crisis, pero hay un detalle interesante en tu propuesta en donde, bueno, sugieres que hay movilizaciones populares y hay una incapacidad de la izquierda histórica. Tú casi como que mencionas que hay el fin de esa izquierda histórica por, podemos decir, llevar más hasta el final la crisis orgánica del régimen mexicano, y el López Obradorismo lo que hizo, pues fue darle solución a esa crisis, ¿no? Es decir, una izquierda incapaz, o una izquierda que no lo logró, una izquierda que a lo mejor lo intentó, pero no pudo desarrollar esa crisis hasta el final. ¿Cómo ves tú esto? Cuéntanos un poco cómo es que lo planteas tú en tu propuesta. Sí, yo lo que alcanzo a ver que es un periodo de mediana duración, o sea, en vez de ver la coyuntura electoral de 2018, ¿no? O solo el proceso de movilización previo a la crisis efectivamente de Ayotzinapa, es tratar de que la unidad de análisis crezca al menos a 1988-2018, es decir, como un arco de movilización popular, como un arco de crisis que la abre, como todos sabemos, el fraude electoral del 88 y se cierra, por decirlo así, pues, con un acuerdo a regañadientes de que la fuerza que había sido excluida del aparato estatal entrara realmente a gobernar, ¿no? Que es la entrada de López Obrador al Ejecutivo. Esta crisis me parece tenía varias posibilidades o potencias de ser dirigida porque un sector de las clases subalternas me parece en creciendo cuestionó al régimen. Es decir, de donde vino también la crisis no es solo de autodescomposición, está claro que hay un proceso pues de crisis que se le sale de las manos a los propios partidos de las derechas. Podemos hablar no solo de su descomposición y fragmentación, sino de una crisis de liderazgo, es decir, todos hemos visto en el PAN, en el PRD y en el PRI, por ejemplo, pues un rasgo de prácticamente de diáspora, ¿no? El PAN es el único que ha logrado mantener un poco más la cohesión, pero aún así las corrientes internas se disputan, no se ven grandes liderazgos, un problema también incluso de corrupción interna que no alcanzan a controlar, quién sabe si lo quieren controlar, pero que no son lo suficientemente eficaces para poder seguir dirigiendo al país. Y en el otro sentido, lo que veo también es una crisis doble de la izquierda. Llamo izquierda histórica a la izquierda que se trasladó a la arena electoral, que como todos sabemos venía de un proceso de la izquierda que reivindicaba primero el comunismo y luego, bueno, y algunos de ellos el socialismo. Me parece que es la izquierda que reivindicaba la superación del capitalismo como horizonte. Sin embargo, esta, como sabemos, se consolidó en el Partido de la Revolución Democrática y hay un par de tesis, que comparto con Máximo Modonesi en el sentido de que al formarse el PRD pierde su horizonte socialista, que es muy grave. Otra vez es una anomalía, en América Latina y en Europa sigue habiendo partidos que reivindican la superación del capitalismo o se nombran socialistas, es decir, hay claramente una autoidentificación con ciertos valores, principios, algunos elementos programáticos. Sí, será un poco difícil discernirlos, pero creo que no solo es una cuestión de la palabra y el concepto, pero me parece muy importante que aparezcan estos partidos claramente dentro de las democracias institucionales. El que haya desaparecido ese polo, me parece, con su programa socialista, es un primer problema, pero su agotamiento me parece, creo que no ha sido suficientemente evaluado, en el sentido de que la izquierda mexicana también había sido constreñida durante muchas décadas, es decir, a diferencia otra vez de en otros países donde la izquierda socialista había podido pues anclarse en bases sociales sindicales, ¿no? En el caso de Argentina, en bases sociales campesinas, por ejemplo, en el caso claramente de Brasil, en el caso chileno, con un planteamiento también entre los trabajadores. En México, esta izquierda histórica siempre se le expulsó, digamos, nunca se le dejó entrar
a las estructuras sindicales y campesinas que el PRI controló. Entonces ahí hay un primer límite de una izquierda que incluso se desarrolló más en el sur-sureste, ¿no? En condiciones a veces de clandestinidad, a veces en condiciones de muy malas condiciones para desarrollar trabajo popular. No así con los estudiantes, donde cierta autonomía se pudo desplegar en las universidades. Entonces, esta izquierda, me parece, es la base social de lo que primero fue el PRD. Me parece que llega a crisis muy rápidamente. Yo no diría incluso en la formación de Morena. Lo que expongo en el texto es que a mí me parece que desde el año 2000 esa izquierda que se volvió más pues parlamentaria, sistémica, incluso si se quiere con un programa más socialdemócrata, ¿no? Esa izquierda entró en crisis por tres razones: porque es una izquierda que se había organizado con un ciclo de movilización popular desde el 88 que estaba agotado ya para el año 2000, un ciclo que estaba organizado alrededor del liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, que después de su tercera candidatura pues simplemente terminó agotado, ¿no? Digamos, ya terminada su propia dirección, y porque sin el programa socialista y luego con la crisis de la Unión Soviética y la su disolución, pues prácticamente no tenía horizonte. Lo que tenemos es un enorme fracaso histórico de la izquierda mexicana, de esa izquierda histórica que menciono, que no tiene horizonte y que se queda como un aparato partidario con un solo liderazgo, el de López Ujú, Obrador. Y por el otro lado, me parece muy importante entender que esto también provocó una disyunción entre la movilización popular de las clases subalternas y ese partido o ese proyecto que se malogra y se va descomponiendo muy rápidamente, ¿no? Es decir, vemos no solo una condición clientelar, sino de corrupción que se acelera y de control de un aparato político por las corrientes más derechizadas en el PRD. Y por el otro lado, una izquierda movimentista, yo diría antisistémica, porque creo que las mayores fuerzas ahí son los dos ejércitos campesinos indígenas, por supuesto el zapatismo. Yo también pondré ahí al EPR, y alrededor de esos dos polos una serie de organizaciones radicalizadas con estructura, la CENTE, ¿no? Ciertos sindicatos, ciertas organizaciones efectivamente estudiantiles que, digamos, protagonizaron durante todo este ciclo la movilización popular. Pero hay varios elementos para que no se haya podido también construir un polo popular desde ahí, y es la represión, es decir, los gobiernos neoliberales sí fueron muy persecutorios, especialmente de los obreros o de los trabajadores. Hay que recordar que prácticamente los tres presidentes de la alternancia, Fox persiguió a los mineros, Calderón a los electricistas, que los disuelve, y Peña Nieto a la CENTE, ¿no? Entonces, cada gobierno neoliberal tenía como la misión de desarticular a los trabajadores, que son las estructuras más grandes, más allá de los ejércitos campesinos. Entonces, y los ejércitos campesinos, por su radicalidad, por su carácter antisistémico, fueron aislados, fueron excluidos al no poder realizarse la reforma en materia de derechos y cultura indígena en el 2001. Esto a mí ya en la mediana duración me hace mucho sentido y lo propongo como explicación, en el sentido de que la transición, la alternancia entre las élites partidarias excluyeron por completo a los pueblos indígenas al ujú. rechazar los acuerdos de San Andrés, pero digamos que este era el margen de maniobra que tenían también el zapatismo, y junto con el zapatismo el Congreso Nacional Indígena, para lograr que la reforma del Estado fuera incluyente y que una reforma que reestructurara los derechos sobre los territorios, sobre la autonomía, hubiera dado otra modalidad de democracia liberal. No fue así, y al excluirlos, lo que tenemos es, pues, por un lado, los obreros perseguidos, por el otro lado, los pueblos indígenas excluidos, y por el otro lado, y podríamos decir, con eso concluyo esta parte, pues cierta incapacidad también de la izquierda antisistémica de constituirse como un polo programático, algún tipo de unidad en la acción, algún tipo de unidad convergente, donde muchas de las iniciativas fracasaron. Yo diría que esos son los tres elementos por los cuales la izquierda antisistémica también no pudo protagonizar, Exacto. digamos, o ser una alternativa o un liderazgo en torno de la crisis hegemónica. Claro, a mí me pareció súper interesante el texto y por eso lo difundí entre más compañeros de generación y de organización, etcétera, porque
O sea, la crisis del Estado que bien mencionas, ¿no? Anómala dentro de México. La movilización popular que nosotros vivimos, ¿no? Recordar esas marchas multitudinarias históricas, la del 20 de noviembre por la presentación de los 43, más la suma de otras, ¿no? La APO, el movimiento magisterial, la lucha de los mineros, Atenco, etcétera. Y una crisis de gobernabilidad de algún modo que no tenía características destituyentes, más el agregado de una izquierda que tú le pones en el texto, le pones como el agotamiento de la izquierda histórica, ¿no? Producto de la represión o de su cambio de discurso, ¿no? Abandonando las banderas, ¿no? De la lucha socialista, generó esta nueva hegemonía, ¿no? Ahora bien, tú mencionas que hay una relación de la cuarta transformación con el polo popular a través de un discurso antagónico hacia los partidos tradicionales de la alternancia en México y la exitosa hegemonía de esa relación. La podrías explicar? O sea, ¿cómo es que el gobierno usa ese discurso antagónico para lograr la atracción al pueblo popular? Y por otro lado, ¿cuál es la relación que tiene ese pueblo popular con su dirigente, pero a través también de su subjetivación? Es decir, obviamente, López Obradorismo logró con este discurso antagónico sumar a las clases populares a su proyecto, pero también las hace de alguna forma, ¿no? Subalternizándolas, ¿no? Es decir, no teniéndolas como protagónicas del proceso, ¿no? ¿Podrías explicar esa conjugación, pues? Sí, uno de los conceptos que también creo muy fértil en el propio Gramsci es el de clases subalternas, porque nos permite entender la complejidad y la pluralidad, pero también la dispersión de las propias clases subordinadas a la clase dominante. A mí me parece que el término nos ayuda mucho para comprender en México esta fragmentación porque los movimientos organizados programáticamente incluso habían madurado ciertos consensos, ¿no? En relación al trabajo, en relación a las autonomías, en el caso de los pueblos indígenas, quizá incluso a nivel de los estudiantes, a nivel de defensa de la educación pública, pero el polo popular que se fue formando fue mucho más amplio que los movimientos sociales. Y ese polo popular, me parece, especialmente de clases subalternas no organizadas, fue creciendo a lo largo de 18 años de gobierno de las alternancias. Es decir, ese polo popular se fue aglutinando alrededor del desastre gubernativo de los partidos tradicionales, del desastre del país, es decir, lo que fue politizando a ese enorme segmento de las clases populares fue la realidad mexicana, no fue la izquierda quien las politizó, no fue incluso el propio obradorismo, en algún sentido sí, ahorita lo mencionaré, pero fue al menos tres grandes procesos. Uno, el fracaso de la guerra. El propio Gramsci menciona precisamente que el fracaso de algunas de las iniciativas de la clase de los líderes puede llevar precisamente a un cambio y a una politización importante. Creo que el ofrecimiento que hizo la derecha de mano dura y de resolver el problema de la violencia y la inseguridad y el narcotráfico no solo no se cumplió, como bien sabemos, sino que se agravó. Creo que demasiados años en el fracaso de la guerra contra el narcotráfico, la metástasis de corrupción de los partidos gobernantes y también la desigualdad y digamos, la desproporción que provocó el neoliberalismo en la distribución de la riqueza, fueron politizando a la gente en distintas formas, pero sobre todo alrededor de lo más evidente. Todos sabemos que es mucho más sencillo que las clases populares, así es como emergen también las primeras rebeliones populares, se dirigen con muchísimo agravio, como agraviados, como humillados de los gobernantes, es decir, representando y personificando en la clase gobernante una realidad que es ya intolerable. Esta realidad intolerable se representó muy bien en las élites políticas de los partidos de las derechas
mientras en realidad las izquierdas y los movimientos sociales eran totalmente reprimidos, excluidos y aislados. En ese sentido, me parece muy importante que el obradorismo y el personaje, López Obrador, supo interpretar ese agravio creciente lo que se fue convirtiendo en una mayoría de gobernados contra la forma en que estaban gobernando las élites. Y creo que no solo agravio, esa indignación, sino ese enojo, es un enojo, hay que decir, que yo rechazaría cualquier idea de que esta enojo e indignación son solo emociones irracionales, que es también una explicación que hace la derecha. De hecho, hay una enorme investigación sobre la sociología de las emociones en la idea de que estas formas de emocionalidad son emociones políticas, son emociones reflexivas, son emociones racionales. Es decir, que este campo de indignación popular que fue creciendo frente a las élites fue claramente retomado con un liderazgo, el de López Obrador, una vez que no se conformó un polo popular o progresistas eclipsaron, como el de Cuauhtémoc Cárdenas, una vez que se perdió oportunidades también de liderazgo en otros campos, como el de la otra campaña, el del zapatismo, en fin, una vez que, digamos, todos los liderazgos posibles se fueron agotando, el de López Obrador quedó de manera muy significativa al frente de la nación por el propio ataque que las élites hicieron contra el propio López Obrador. La construcción también simbólica de su liderazgo viene de las derechas. Las derechas, al satanizarlo, al condenarlo, al estigmatizarlo, al quererlo excluir incluso del proceso electoral entre 2004 y 2006 con el proceso de desafuero, le dieron una centralidad que incluso yo revisé varias notas, etcétera, de ese momento, donde gente de derechas y gente del centro liberal decían, lo están volviendo un héroe, lo están volviendo un mártir, esto está siendo contraproducente. Es decir, porque todo liderazgo es relacional, todo liderazgo es también no solo simbólico en el discurso del personaje y no solo frente a sus seguidores, sino también en la competencia con otros liderazgos. Y en ese sentido me parece que la derecha se equivocó en precisamente llevar toda su energía a condenar a López Obrador, que terminó siendo el enemigo número uno hasta hoy, lo sigue siendo de las derechas, con lo que el campo popular pudo identificar a través de también esa politización, la politización del conflicto central de la lucha por el poder entre los partidos, digamos, tradicionales, incluyendo primero el PRD y luego Morena, identificó un liderazgo que parecía ser el que se estaba confrontando directamente con las derechas. El discurso rijoso, el discurso, digamos, que confrontativo, que incluso llega hasta la cuarta transformación ya como gobierno, es parte, digamos, de esa construcción de un liderazgo que reúne a su alrededor a todos los que estaban enojados y están enojados con las derechas y con la forma de gobernar durante 18 años. A mí me parece esto muy importante para comprender la forma de gobernabilidad incluso de la cuarta transformación, que una y otra vez ha sido polarizante con las derechas como símbolo, digamos, de la decadencia del viejo régimen, aunque eso oculte, por supuesto, las propias contradicciones de la cuarta transformación. Me parece sustantivo entender que López Obrador condujo la energía social que en realidad se había expresado por muchas otras formas, en efecto, en las movilizaciones por Ayotzinapa, en el gasolinazo, en el hartazgo desde abajo contra las medidas neoliberales contra los obreros, es decir, se había expresado de múltiples formas, pero la manera de conducirlo, una manera centralizada de conducirlo y además alrededor de un personaje, era la confrontación del propio López Obrador con esas élites, que logró entonces construir un liderazgo más unipersonal que realmente programático, más en su tono y en su forma de politización que en un tono programático, digamos, de la izquierda. Es decir, este polo popular se constituyó en el enfrentamiento contra las élites, liderado solo por López Obrador. De ahí su centralidad, de ahí su centralismo, y de ahí que no podamos caracterizarlo realmente como un polo popular que se politizó
por las luchas de la izquierda. A mí me parece muy significativo que buena parte del obradorismo no tenga los sentidos comunes que se habían construido en otros movimientos sociales, el feminismo radical, el comunitarismo, los pueblos indios, los derechos de los trabajadores, sino en la discusión que el propio personaje pone en el debate público, ¿no? Es decir, estos son los temas centrales que están en buena parte, en buena medida, en el polo popular alrededor de López Obrador. La estrategia nacionalista, el estado de bienestar, la regeneración del Estado, ¿no? Es decir, son otras coordenadas, ¿no? Que pueden ser legítimas o no, pero que no corresponden a las de las luchas radicales, ni corresponden a las de la izquierda histórica que se había agotado. Claro, parece que la capitalización de esta politización a través de este discurso antagónico contra las élites, más, ¿no? Sin que fuese esquemático, ¿no? Es decir, la crisis de un Estado liberal, más una movilización popular, más una izquierda histórica agotada, permite la emergencia de una nueva hegemonía, que es la del López Obradorismo, y a través del uso del polo popular con un discurso antagónico contra las élites, le da viabilidad histórica, ¿no? Resolviendo, ¿no? Una crisis larga, ¿no? De movilizaciones, de gobernabilidad, que lo hace muy exitoso, ¿no? Es decir, yo creo que es un consenso, ¿no? Que la hegemonía López Obradorista, la hegemonía de la 4T, es un fenómeno que nos obliga a pensar, ¿no? Qué tipo de gobierno es, cómo lo caracterizamos, ¿no? Y cómo lo podemos superar, ¿no? Ahora, en ese sentido, tú mencionas muy ya al final de tu texto, y con esto quisiera cerrar la charla del día de hoy, tú mencionas que si bien el uso antagónico del pueblo popular eh, y esta vasta base popular que tiene el López Obradorismo, no es, no recuerdo qué frase usa, si es que no es libertaria o si no es emancipadora, este, sí, efectivamente, ¿no? O sea, y no libertaria como lo podemos interpretar hoy con lo que pasa en Argentina, sino liberadora, ¿no? Es decir, al ser un gobierno centrado en el individuo, en el líder, y el pueblo popular, al ser parte de él, qué relación de subjetivación hay entre las clases populares? ¿No? Es decir, ves subalternidad, ves pasivización, ves una relación de subordinación, o ves que hay liberación entre el pueblo popular que hay en México en otros tiempos. Tú como que mencionas al final, no recuerdo si dices que no es liberadora o no es emancipadora, algo así, pero bueno, me gustaría que ondearas en este punto, por favor. Claro, a mí me parece que el polo popular está representado por la subalternidad, es decir, por, no porque no tenga este polo popular capacidades, no porque no tengan incluso muchos valores que están o programáticos o ideas programáticas hacia la izquierda, sino por su carácter inorgánico. Es muy importante en realidad, efectivamente, primero un proceso. Morena no alcanza a ser un partido que politiza realmente en claves de izquierda, en clave, digamos, emancipatoria, en clave de superación, no solo del neoliberalismo, sino de superación de las condiciones de subalternidad de las propias clases subalternas. Las clases subalternas no tienen programa, no tienen un elemento cohesionador, y eso es preocupante porque digamos que las clases subalternas dependen por completo del tipo de politización desde arriba que ha generado ciertos consensos. Hay que decir también, se ha politizado con estos años de gobierno a la manera que lo promueve López Obrador. Me parece que la insuficiencia efectivamente de politización también López Obrador la tiene muy clara. De hecho, la mañanera es esto, es decir, es un discurso de politización a la manera de López Obrador diario por mucho tiempo, y esto ha construido ciertos elementos
que podrían ser discursivos en relación a la base social y a la enorme base de apoyo que lo acompaña. Sin embargo, no hay autoorganización, no hay iniciativas propias. Esta fuerza, enorme fuerza social, orbita demasiado y centralmente en la arena electoral desde el principio, y por eso ha desplazado el protagonismo de otros movimientos sociales, por eso ha aislado a varios movimientos sociales. No hay condiciones además de movilización si no es electoral, y corre el riesgo, por supuesto, de desconfigurarse o descomponerse o disolverse en medida de su carácter fragmentario, limitado, de politización desde arriba. Entonces, creo que ahí, creo la crisis que podría venir, y por eso mi preocupación, que con eso precisamente cierro el texto, en el sentido de que las clases subalternas no puedan representarse a sí mismas. Clases subalternas muy débiles. Otra vez, a diferencia de varios elementos, por ejemplo, en Ecuador es muy claro la estructura de la CONAIE como actor propio, más allá incluso de como actor político comunitario, como actor político nacional. Tenemos expresiones de movimientos sociales muy importantes que incluso en la lucha electoral han podido negociar como pares del tú a tú con los partidos políticos tradicionales, como en el caso del PT y como en el caso de ciertos movimientos, que se puede estar de acuerdo o no con sus formas de colaboración electoral, pero que han podido, por supuesto, incluir medidas, ¿no? Negociar con el poder. Aquí no hay estructuras digamos, de equivalencia para poder representar colectividades, para poder representar programas sociales, sino que todo se constituye a partir del polo popular representado en Morena, que tiene muchas limitaciones para representar a esas clases subalternas. Entonces, me parece que o bien podría haber el peligro de que se disuelva esta fuerza o que se descomponga en ciertos elementos programáticos ya no cercanos a la izquierda, y esto sí sería sumamente grave. Por eso es grave también la inclusión pues sumamente agresiva elementos del viejo régimen que el propio Gramsci llamaría transformismo, ¿no? Estos elementos, esta transformación o digamos, éxodo molecular, ¿no? Candidato por candidato, municipio por municipio, fracción por fracción del PAN y del PRI hacia Morena, en un transformismo que pudiera ahogar al polo popular, que no tiene voz, que aunque hay incluso desacuerdos desde las bases sociales de Morena, no alcanza a expresar realmente una alternativa política, una alternativa a la izquierda o una alternativa popular. Y que quede ahogado frente al transformismo propio de Morena, que se ha convertido, por supuesto, en un partido atrapatodo, y que esto nos lleve a la descomposición, es decir, que la salida a la crisis hegemónica sea la total descomposición del polo popular, ya no del liderazgo, sino del polo popular. Y en ese sentido, me parece que ha sido un error, y creo que es lo grave, como lo han provocado otros gobiernos progresistas, que su propia capacidad de voz y de autoorganización de ese pueblo popular no se haya desarrollado. Ahí es donde digo, se puede perder por completo su capacidad de autoemancipación para dirigirse a un proceso de transformismo, de legitimación de nuevas formas políticas de dominación, y por perder la oportunidad de esa enorme efervescencia popular alrededor del obradorismo. Claro, claro, claro. Pues bueno, Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo. Invitamos a todos los que vean esta entrevista a conseguir el libro de Gramsci, La 4T. Y pues muchísimas gracias por la confianza y nos vemos en otro episodio para platicar sobre otros temas, ¿vale? Que tengas una excelente tarde. Muchas gracias ¿Algo que por la quisieras invitación. agregar, Enrique? No, solo decir que creo que me parece que entre las izquierdas tenemos que debatir arduamente lo que sucedió en México, y especialmente comprender a ese pueblo popular, incluso a veces, aunque no coincidamos, pues con sus planteamientos y sus ideas, ¿no? Creo que es una fuerza que no es imposible, digamos, soslayar, y que la izquierda tenemos un reto de cómo relacionarnos con ese proceso y ese fenómeno popular que se llama obradorismo, y que yo lo representaría como las clases subalternas que no pueden representarse a sí mismos. Claro, ok. Bueno, pues muchas gracias, Enrique. Déjale doy detener.